Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hermanas, bienvenidas, bienvenidos una vez más al estudio de la Iglesia de Cristo, Tiene mucha carne. aquí Si no en lo tiene. Villahermosa, Tabasco. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da para reunirnos, un grupito de hermanos para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, hermanos, vamos a tener un estudio titulado El Orígenes de las Iglesias. Vamos a ver por qué hay tantas denominaciones, tantos grupos, y vamos a ver a la luz de la Biblia lo que la Escritura nos menciona acerca de esto, por qué ha sucedido todo esto. La Biblia tiene un mensaje para una respuesta para este estudio. Así que vamos a pedir, nos acompaña el hermano Jesús Carranza, lo cual voy a pedir que nos lleve a Dios en esta oración para pedir la dirección de Dios y todos podamos comprender y entender la palabra del Señor. Así que, hermano Jesús, por favor, llévenos a Dios en esta oración. Buen día, hermanos, buen día, Dios les bendiga. Igual. Vamos a ponernos en oración a nuestro Dios en este maravilloso día, en esta hermosa mañana. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Vamos a orar así como estamos. Señor Dios Todopoderoso, que está usted en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Le damos gracias, Señor, por este maravilloso día que usted nos regala, esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a sus hijos y a la vez enlazarnos por este medio y estudiar su santa y divina palabra. Le pedimos, Señor, se quede con nosotros, sea usted quien toque nuestra mente, nuestro corazón, que todo lo que estudiemos, Señor, lo pongamos en práctica en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Gracias, Señor. Le damos gracias porque es usted quien nos permite estudiar su santa y divina palabra. Que todo lo que estudiemos sea conforme a su santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Todo, Señor, se lo pedimos y damos gracias en el dulce nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén, hermano, gracias. Bueno, decíamos que vamos a estudiar, hermanos, orígenes de las iglesias. Vamos a ver un diagrama. En base a ese diagrama vamos a ir estudiando. Si no nos alcanza el tiempo, porque es solamente una hora, son las 10:13, si no nos alcanza el tiempo, entonces vamos a poner en dos partes el estudio. Vámonos entonces sin tanto preámbulo al estudio de la palabra del Señor y vamos a compartir aquí pantalla y vamos a ver, hermanos, es el estudio orígenes de las iglesias. Si usted analiza, vea usted bien esta situación, orígenes de las iglesias. Aquí menciona en esta parte de la izquierda, hermanos, de su pantalla, aquí menciona la parte de la izquierda. Aquí estaba mi hermanita, no la veo, mi hermanita Mari Bautista, no la veo, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Buenos días, mi hermanita Mari Bautista. No le saludamos, disculpe. Bueno, entonces, orígenes de las iglesias, vamos a ir aquí en la parte de la izquierda. Vea usted en la parte de la izquierda de su pantalla y menciona ahí establecida en el año 33 en Jerusalén, conforme a Mateo capítulo 16, versículo 18 y Hechos 2, 38 al 47. Vamos a ver esto de que la iglesia del Señor o la iglesia de Cristo, hay un diagrama aquí, miren, hermano, cada numerito de arriba, no vea usted la pantalla, cada numerito, el 1, el 2, permítame que ya se me cambió, permítame tantito, no, aquí. Cada numerito aquí, hermanos, 1, 2, 3, 4, 5, todo esto son años. Por decir, aquí en el año 100, año 200, 300, hasta llegar al año 2000, hasta el año 2000. Eso simboliza cada numerito de arriba, 1, 2, 3, hasta el 20. Y aquí menciona abajito, dice Iglesia de Cristo. Dice aquí, Jesús dijo, edificaré mi iglesia conforme a Mateo 16, 18. Dice que la iglesia de Cristo
Note bien esto es importantísimo, hermanos. Antes de todos estos grupos que vemos aquí, estos de luterana, episcopal, presbiteriana, todo esto y todo esto que está acá, hermanos, al lado derecho, todos estos grupos, antes de todos estos grupos, la iglesia de Cristo ya se había establecido. Se estableció en el año 33 de nuestra era cristiana, o sea, en el año 100, se estableció la iglesia de Cristo, me refiero entre el año 0 y el 100. En el año 33 de la era cristiana, la iglesia de Cristo se estableció conforme a la profecía de Mateo 16:18. Jesús mismo dijo, ahí en Mateo 16:18, te lo vamos a leer, dijo, edificaré mi iglesia. Aquí estoy en esta parte, hermano. Edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 de nuestra era cristiana, decíamos, y fue establecida en Jerusalén conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 2:1 en adelante y Daniel 2:44. Y esto, ¿dónde lo encontramos, hermanos? En Mateo 16:18, al cual voy a leer, pero antes de eso le explico el diagrama para luego irlo desmenuzando paso a paso y podamos entender mejor. Decíamos entonces, la iglesia de Cristo, la cual está aquí escrito así, iglesia de Cristo, fue establecida en el año 33 en Jerusalén, Mateo 16:18 y Hechos 2:38 al 47. En el año, entre el año 400, hermanos, aproximadamente, ocurre algo que se le llama apostasía. Note bien porque luego vamos a preguntar. En el año 400 aproximadamente, si no es un poquito antes también, el año 325, ocurre algo que se le llama la apostasía. La apostasía, hermanos, estaba también predicha en el Nuevo Testamento. O sea, esto iba a ocurrir. Esto iba a ocurrir conforme a los textos que encontramos en la Biblia. Ya lo vamos a leer más adelante. Solo estoy explicando el diagrama. Entonces, entre el año 300, hermanos, y 400 aproximadamente, ocurre la apostasía. ¿Qué cosa significa la palabra apostasía? Viene de la palabra apostatar. ¿Qué cosa es apostatar? Apartarse del camino verdadero. En otras palabras, Dios estaba previniendo en los textos que vamos a leer más adelante, Dios estaba previniendo que iba a ocurrir una apostasía. Y esta apostasía ocurre entre el año 300 y 400 de nuestra era cristiana. Ocurre la apostasía, o sea, se desvía el patrón original del Nuevo Testamento. Entonces, salen, hermanos, salen esta apostasía, sale la Iglesia Católica Romana que se inició en el año 311 aproximadamente. De esta apostasía de la Iglesia de Cristo, hermanos, aquí sale este grupo, la apostasía apostata, o sea, se aparta de la verdad y surge lo que le conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana en el año 311. Pero dentro del mismo catolicismo, hermanos, de la Iglesia Católica Romana surge una división y esa división se conoce y está hasta la actualidad. Se conoce como la Iglesia Griega Ortodoxa, la Iglesia Griega Ortodoxa. Entonces, como de la Iglesia Católica Romana, hermanos, surgen los grupos que en la mayoría están, en la actualidad están todavía. Entonces llegamos aquí a que la Iglesia Católica, de aquí de la Iglesia Católica surgen los grupos como la Iglesia Luterana en el año 1517. ¿Por qué Iglesia Luterana? Porque el que funda esta Iglesia Luterana es debido a su apellido, conocido como Martín Lutero. Martín Lutero, un poquito de historia, nos dice que Martín Lutero era un sacerdote católico. Él venía de aquí, de la Iglesia Católica Romana, pero él nota que por lo menos encuentra 95 errores en el catolicismo. Entonces él se rebela en contra del catolicismo y él insta o invita allá en la iglesia en Wittenberg, Alemania, invita a los sacerdotes a tener un debate público, porque Martín Lutero encuentra aproximadamente estos 95 errores en el catolicismo y dice, vamos a debatir estos puntos a la luz de la escritura para que el pueblo se entere si están ustedes en lo correcto. Esto, hermanos, se le llama la reforma protestante.
surge, se aparta Martín Lutero del catolicismo, que ya el catolicismo venía de una apostasía, haberse apartado de aquí, de la Iglesia de Cristo en el 320 más o menos. Entonces surge Martín Lutero en la historia ¿cómo llamarle?, de la iglesia. Entonces debate, o sea, pone para debatir, clava estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, Alemania, católica, pero no le hacen caso y se inicia una persecución en contra de Martín Lutero para quitarle la vida. Él se hospeda, le dan hospedaje en un castillo, no recuerdo en el momento quién fue, Luis IV, Luis XV, no recuerdo, le da hospedaje ahí en el sótano y estando en el sótano, este hombre escribe o traduce la Biblia a su idioma de la nación. Esto se le llamó Reforma Protestante. Entonces, como él inició esto, él no, que no era la intención, él era la intención de reformar la iglesia de Cristo, que volvieran al patrón original de la iglesia de Cristo, pero muere, entonces se funda una iglesia conocida como la iglesia luterana que hasta la actualidad existe, hermano. Esto fue en el año 1517. Luego de ahí viene la episcopal en el 1533, luego de ahí en el 1560 surge la iglesia presbiteriana. Hay más de 17 sectas, incluyendo las misiones en Centroamérica. Estas sectas salieron de la iglesia o de la Reforma Protestante. Y también sale la Bautista. Más de 12 sectas de la iglesia bautista han tenido divisiones ellos. Ahí dice primera iglesia bautista y así. Entonces han habido más de 12 sectas bautistas entre sus divisiones que ellos han tenido, 1606. Y luego vienen las sectas americanas. Acá en nuestro continente surge la iglesia mormona en 1830. Surgen también los testigos de Jehová en 1879. Surgen los adventistas en 1831 y la iglesia pentecostés en el año de 1900. Y vienen las asambleas de Dios, iglesias de Dios, apostólicas. De la pentecostés se derivan muchas divisiones. De ellos surgen las asambleas de Dios, iglesia de Dios, apostólicas, príncipe de paz, luz del mundo, brahmita, etcétera, etcétera, entre otras, hermanos, entre otras. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, cómo se apartan, cómo surge aquí la apostasía, empiezan a practicar algunas enseñanzas ajenas a lo que la iglesia lo que la Biblia enseñaba. Lo que la Biblia enseñaba. Por ejemplo, en el año 120, ellos echan a andar el agua bendita. Echan a andar o se promulga o empiezan a usar el agua bendita. Y luego sale también el orzobispado en el año 150. Luego surge el primer credo niceno en el 325, donde nombran a un hombre como cabeza de todos. Las iglesias de Cristo en el primer siglo estaban organizadas por ancianos, diáconos, predicadores, maestros, evangelistas y miembros. Pero cuando en el año 325, en este lado izquierdo, hermanos, en Nicea, ellos se reúnen y entonces todos ellos, ahí empieza la apostasía, nombran a un hombre como cabeza de todos. Esto se viene a dar a luz como lo que hoy conocemos como el Papa. Era la máxima autoridad y ahí empieza ya la apostasía. Esto es historia, lo vamos a ver con la Biblia aquí, lo que menciona la palabra. Luego empieza la misa latina, luego la extrema unción en el 588, el purgatorio, lo echan a andar también esta doctrina en el 593, luego surge también el primer papa, ya lo nombran ya oficial en el 606, la música instrumental la meten en la adoración en el 670, la transubstanciación, que el pan sin levadura se convierte en el cuerpo de Cristo al orar, entonces ellos le llamaron o se le llama como transubstanciación en el año 1000, el celibato en el año 1015, donde los curas no pueden casarse, es una doctrina que ellos practican, y luego de ahí las indulgencias en el 1190, el que ellos vendían unos papelitos y estos, según ellos, al comprarlo la gente, ellos eran perdonados. Decían que todos tus pecados son perdonados, pero tienes que comprar esta indulgencia, este perdón para construir la iglesia que le llaman de San Pedro. Esto fue en el 1190. Viene
El bautismo por rociamiento fue en el año 1311 que empezaron a practicar esta doctrina. Y luego viene la infalibilidad del Papa, 1870. O sea que él nunca se equivoca, él siempre lo que diga, él tiene la razón, no se equivoca, según en esta doctrina de la infalibilidad del Papa. Y luego viene la Asunción de María en 1950, otra doctrina. Esto como resultado, hermanos, da lo que le llamamos la apostasía. La apostasía surge la Iglesia Católica Romana y de ahí ellos se dividen y sale la Iglesia Griega Ortodoxa. Y como resultado de la Iglesia Católica, pues surgen todos estos grupos, hermanos, luterana, episcopal, presbiteriana, bautistas, y acá en el continente americano la mormona, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, hermanos, conforme a la escritura, vamos a ver conforme a la escritura, Mateo 16, 18, lo tengo aquí ya puesto, hermanos, lo tengo aquí puesto para que no sea más rápido, y voy a hacer una pausa más adelantito para que analicemos bien la situación y expliquemos. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Cristo, nuestro Señor, fue el que dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán o no la dominarán, conforme a Mateo 16, 18. ¿Por qué hay esta respuesta? Porque Jesús dice desde el versículo 13, Mateo 16, 13, dice que él venía de la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a la gente, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos decían, tú eres Juan el Bautista, Elías, tú eres alguno de los profetas. Pedro dice que él mencionó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús alabó a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y como recompensa de esto, Jesús le dice al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Algunos se equivocan y dicen, ya ves, la iglesia fue fundada sobre Pedro. No, hermanos, no es así. Lo que Cristo está diciendo, que en base a la confesión que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa verdad fundamental, es que Cristo dice, sobre esa roca, sobre esa confesión, voy a edificar mi iglesia. ¿De qué es el Cristo? O sea, en otras palabras, voy a edificar mi iglesia sobre mí mismo. Es una profecía que se cumple unos años después, allá en Hechos capítulo 2. Entonces, por eso dice, voy a edificar mi iglesia. Por eso la iglesia pertenece a Cristo. No pertenece a ningún apóstol, no es dueño de ningún predicador, ni nadie por el estilo. Ahora, Cristo anunció o anuncia el establecimiento de la iglesia. Él dijo que iba a edificar, o sea, en tiempo futuro, edificaré mi iglesia conforme a Mateo 16, 18. Cristo anuncia el establecimiento del reino para los días de los apóstoles. La profecía en Marcos 9:1 dice, algunos de los que están conmigo o de los que están aquí no gustarán a muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Esto en pleno ministerio, Jesucristo lo anunció a los apóstoles ahí. Entonces, no iban a morir hasta que ellos vieran el reino de Dios establecido. Esto se cumple, hermanos, en Hechos capítulo 2, versos 1 al 47. Cuando dice que vino el día de Pentecostés. Miren, ahí vean aquí, esta parte. Cristo dice que va a edificar su iglesia y se establece en Hechos 2, 1 al 47, el día de Pentecostés. No quiere decir, hermanos, esto es una aclaración importante, no quiere decir que nosotros nos vamos a llamar pentecosteses o que la congregación o la iglesia se tenga que llamar Pentecostés. No. ¿Por qué? Lo explico rápidamente. Pentecostés era un día de fiesta de los judíos. Era una fiesta que Dios había mandado desde el Antiguo Testamento. ¿Qué significa Pentecostés? 50º día. Después de la Pascua iban a contar 50 días, 1, 2, 3, hasta el día 50. El 50 al 50 se le llamaba Pentecostés y normalmente caía en domingo. Entonces, en un domingo, en un día de Pentecostés, aclaro, día de Pentecostés, la iglesia de Cristo se estableció conforme a Hechos 2, 1 al 47 y conforme a la profecía que Cristo había dicho unos años atrás. Edificaré mi iglesia, de acuerdo a Mateo 16, 18. Entonces, hermanos, Juan el Bautista fue muerto antes del establecimiento de la iglesia, o sea, del reino. Por esta razón, Cristo dijo, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él, Mateo 11, 11.
Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento en vigor hasta Pentecostés. El Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento está en vigencia hasta que Cristo muere en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz y él resucita, entonces ya el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento queda abrogada, quedó clavada en la cruz y finalizada. Entonces ahora nos rige la gracia, ahora nos rige el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermanos, la iglesia de Cristo inició en Hechos 2:1 al 47, en el año 33 de nuestra era cristiana, y fue en el día de Pentecostés. Pero recuerde, no, la iglesia no se llama Pentecostés. Ese era un día, era una fiesta de los judíos que Dios escogió, porque en ese día se reunían, por decir, el pueblo de Dios de diferentes lugares se reunían. Y como estaban ahí, entonces Pedro pues, se puso en pie y predicó. Y como resultado, hermanos, se bautizaron como 3,000 personas. Entonces la iglesia de Cristo fue fundada en el día de Pentecostés del año 33 después de Cristo. El reino fue establecido aquel día, pues el poder del Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, capacitándolos para proclamar el evangelio. La iglesia es el reino espiritual. Dice el Señor, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, conforme a Hechos 2:47. El nuevo pacto entró en vigor. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, hermanos, termina, desaparece. Ahora bien, vamos a dejar de aquí de compartir tantito pantalla y vamos a ver esta gráfica tantito y luego ya dejo de compartir y comentamos. Bueno, algo para analizar. ¿Quién fundó tu iglesia? Miren, si eres adventista, no sé si lo alcanzan a ver, hermanos. Si eres adventista, la fundó William Miller. ¿En qué lugar? En Estados Unidos. ¿En qué año? 1818. Si eres adventista del séptimo día, la fundó la señora Elena G. de White en USA en 1863. Si eres anglicano, Enrique VIII en Inglaterra, 1534, los bautistas, todo esto, miren, todos estos fueron establecidos por un hombre aquí, hermanos, por un hombre. La iglesia de Cristo la estableció, la fundó Jesucristo, la funda Jesucristo y fue establecida en Jerusalén en el año 33, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Bien, vamos entonces, algún comentario, algunas cosas, preguntas, dudas, comentarios. Vamos a dejar aquí el espacio. Abran su micrófono el que tenga alguna pregunta, duda o le quiere aumentar algo para que enriquecer el estudio, por favor. Preguntas, dudas, comentarios. Hasta este momento, todavía estamos empezando. A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Algo breve, hermanos. ¿No hay nada? Bueno, seguimos entonces. Si no hay ninguna... Bueno, la hermana Olga levantó la mano. Adelante, mi hermanita Olga. A ver con su comentario. Pues quería ahora sí que ilustrar más o menos la fiesta de Pentecostés como la Feria Tabasco. Vienen todos los municipios. Exacto. Entonces no precisamente era porque era una feria donde el grano estaba maduro, ni tierno ni maduro, o sea, estaba en su punto. Por eso se llamaba Pentecostés. Así es. Exactamente, así es. Entonces, Dios quiso escoger esa fiesta. Gracias, mi hermanita Olga. Si gusta cerrar su micrófono. El punto es de que Dios quiso escoger esa fiesta porque se reunían su pueblo de diferentes lugares donde vivieran. Entonces ellos llegaban allí y se congregaban y era el día de Pentecostés. Entonces ellos, como están reunidos de diferentes, vamos a llamarle, diferentes razas, por eso es que empiezan a hablar lenguas. Las lenguas eran idiomas. Por eso dicen, oye, ¿cómo es que yo entiendo? ¿Cómo es que yo entiendo lo que ellos están diciendo? Y como resultado de ese mensaje poderoso del apóstol Pedro, entonces se convierten como 3,000. Pero lo que Dios quiso utilizar fue que ahí se reunían todos. Todos tenían que subir porque era una fiesta que del Antiguo Testamento se obligaba a que fueran en el día de Pentecostés. Por lo tanto,
Dios escogió para que así todos escucharan y los que se convirtieran al regresar se iniciara, se proclamara más en diferentes lugares la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, pues ya vemos aquí el diagrama, estamos viendo aquí el diagrama y vamos a avanzar tantito, hermanos, porque está un poquito largo este estudio. Dice aquí, hermanos, vamos a ver, permítanme. Hechos 2, 38 al 47. Dice Hechos 2, 38 al 47. Voy a leerlo aquí. Hechos 2, 37 al 47. Dice, al oír esto, o me ayuda, hermana Mari, ayúdeme, por favor, hermana Mari Contreras, léame esta diapositiva, por favor. Ayúdeme. Adelante. No la veo, pero ¿No? no la veo. ¿No? Que la apunté mal. Ay, ya está. No. Se está compartiendo, Bueno, ¿no? 38. No, a ver, ahí está. A ver, ahí debe ser. Sí. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Gracias. Entonces, dése cuenta, hermano, hermana, dése cuenta que en Hechos capítulo 2, ahí es donde inicia la iglesia de Cristo. Ahí inicia como resultado de que el apóstol Pedro da ese mensaje fuerte y poderoso. Dice Pedro, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Entonces dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fíjense, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí inicia la iglesia, hermanos, en Hechos capítulo 2. Si Jesucristo dijo allá en Mateo 16, 18, edificaré mi iglesia, conforme a esta gráfica que tenemos, dijo, edificaré mi iglesia en Mateo 16, 18, y esta profecía de Jesucristo se cumple aquí en el año 33 de nuestra era, en el día de Pentecostés. Aquí inició la iglesia de Cristo, hermanos. Cristo dice en Mateo 16, 18, edificaré, y aquí se cumple en el día de Pentecostés. Pero repito, no tenemos por qué nosotros llamarnos pentecostales o pentecosteses o cualquier otro nombre, conforme como sea la persona que lo haya establecido. No es así, hermano, no es así. Tenemos que pertenecemos a la iglesia de Cristo y somos conocidos como cristianos, nada más. En Hechos 11:26 dice que fueron llamados cristianos los primeros discípulos. Entonces, ahí inició la iglesia de Cristo en Hechos capítulo 2, hermanos. Ahí está. ¿Cuál es nuestro distintivo? Bueno, pertenecemos a la iglesia de Cristo y somos conocidos como cristianos, ni más ni menos. No tenemos ningún nombre denominacional, porque si lleváramos un nombre denominacional, entonces diríamos nosotros, yo soy luterano, entonces el que edificó tu iglesia es Martín Lutero. No, que yo soy episcopal, no puede ser. O soy presbiteriano, entonces estoy diciendo que yo pertenezco a ese grupo que establecieron los presbiterianos, la persona, un hombre, una persona, una mujer, como los adventistas, por ejemplo, Elena G. de White. Entonces, no, hermanos, nosotros somos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué significa cristiano? Un seguidor de Cristo. Bien, ok, avancemos. Primera Timoteo, bueno, aquí hay un texto que necesito que analicemos. Dice, segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Estamos hablando de las profecías de la apostasía. Vamos a entrar a este punto de la apostasía, lo que se predijo de la apostasía. A ver, hermano Moy, ¿alcanzas a ver, hermano, la diapositiva en la pantalla? ¿Me ayudas a leerlo, hermano, por favor? ¿Sí lo alcanzas a ver, hermanito? Hermano Moy. Abra su micrófono, hermanito. Abra su micrófono. Ahí está. ¿Sí me escuchan?
Sí, sí, sí. Ah, bueno. Va. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, no es que no se puede leer más, conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que, es que la pantalla no me deja ver la de ustedes. No, ¿dónde está? ¿Dónde quedó? Creo para que con acción de gracia participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada, y nada Y nada es de desecharse. Toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ya no voy. no se escucha. Hermano Jesús tiene el micrófono apagado. Ahí está ya, gracias. Aquí hay una profecía, gracias, que habla de la apostasía. Noten ustedes la palabra que dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. ¿Qué significa la palabra postreros tiempos? ¿Qué es postreros tiempos? En los últimos tiempos o los últimos tiempos quiere decir eso. Postreros tiempos aquí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Dijimos, es apartarse de la verdad. En otras palabras, apartarse de la fe. En otras palabras, ahí, hermanos, apartarse de la fe. ¿Cómo se iba a manifestar la apostasía? Escuchando a espíritus engañadores, o sea, todo punto doctrinal, toda enseñanza doctrinal que no esté de acuerdo, no tenga fundamento en el Nuevo Testamento, hermanos, es una doctrina engañadora, es una doctrina ajena a lo que el Señor nos dejó escrito a través de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Entonces, y dice que esa doctrina es doctrina de demonios. Así no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo aquello que esté en contra de la enseñanza del Nuevo Testamento, hermanos, no lo digo yo, está muy fuerte este texto, pero lo dice la Biblia. Es un espíritu engañador y es una doctrina de demonio. Así lo menciona la Escritura. Ahora dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no se dan cuenta que la enseñanza doctrinal que están dando es una de espíritus engañadores y es doctrina de demonios. ¿Cómo se iba a manifestar la apostasía? No estoy diciendo que era el total, sino una parte, dice Dios, ¿cómo? Dice, prohibirán casarse. Hay algunos grupos, que no me reservo el nombre, que prohíben que se casen los que están al frente. Esto se conoce como la doctrina del celibato. Recuerdan que aquí miren, aquí, permítanme, aquí está, miren, aquí en la doctrina, hermanos, no sé si lo alcancen a ver, pero aquí en el año 1015, aquí en esta parte que señala el mouse, el cursor, dice que el celibato es prohibir casarse, hermanos. Es una doctrina que hay donde se le prohíbe a los ministros, a los que están al frente, a los sacerdotes, que se casen, deben estar solos, solteros. Esta doctrina surgió en el año 1015, pero esto estaba profetizado aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 5, especialmente el versículo 3, prohibirán casarse. Esto era una apostasía que así se iba a manifestar, prohibir casarse y aparte, hermanos, mandarán abstenerse, o sea, van a prohibir comer ciertos alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Otra característica de la apostasía de doctrina de demonios, de espíritus engañadores, era que iban a prohibir comer ciertos animales,
carne y cuantas cosas. Y esto, hermano, nosotros lo encontramos en la iglesia, aquí en este grupo, miren, la iglesia adventista. Ellos prohíben comer el cerdo, prohíben comer ciertos alimentos. Entonces, pero esto estaba profetizado acá en 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse, dice. Prohibirán también, van a prohibir comer ciertos alimentos. Y luego dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Usted compra la comida, usted al comer ora y ese alimento es santificado a través de la oración. No tiene por qué desechar. Dice, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por eso, cuando usted coma, Por usted, eso se ora, pues, usted debe por el orar. Usted debe orar ¿Tiene por algo más? esto para que así no haya ningún problema en cuanto al alimento. Esto es una profecía, hermanos, de que iba a haber en los postreros tiempos, iba a haber una apostasía. Y ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurre esta apostasía? Bueno, en el año 325 aproximadamente, cuando aquí se aparta. Aquí ocurre, miren, hermanos, aquí ocurre la apostasía y surgen estos grupos que nosotros estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, ojo con esto, porque esto es una profecía de la palabra de Dios. Ahora, Hechos 20, 28 al 32, Hechos 20, 28 al 32. Hermano Jesús, ¿alcanzas a ver las letras ahí, hermano? ¿Puedes ayudarme con la lectura? 2, 28 al 32, 20, 28 al 32 de Hechos, hermano, por favor. Hermano Jesús Carranza, por favorcito. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Gracias, mi hermanito, gracias. Bueno, dése cuenta de algo, hermanos, ahora. Ya leímos 1 Timoteo 4, 1 en adelante. Y ahí habla de una apostasía. En los postreros días algunos apostatarán de la fe. La Biblia profetiza de una apostasía, que hombres iban a apartar de la doctrina verdadera de la iglesia, de Hechos capítulo 2. Ahora aquí, Hechos 20, 28 al 32, el apóstol Pablo advierte que uno cuide el rebaño, dice, miren por vosotros, miren por ustedes y por todo el rebaño, dice, o sea, por la congregación en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos, a los ancianos, por decir, a los hermanos que ya habían sido nombrados como ancianos, dice, para apacentar o para cuidar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La iglesia, el precio que se pagó, hermanos, fue el de la sangre. La sangre de Cristo fue el precio que pagó nuestro Señor para comprar su iglesia. Por eso la iglesia pertenece a Cristo. Entonces, miren lo importante que dice aquí también, hermanos. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida, o sea, cuando él muera, cuando él muriera, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué iban a hacer estos lobos rapaces? Que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una profecía, está advirtiendo el apóstol Pablo, que iba a haber hombres perversos
dentro de la misma congregación, hermanos. Por eso, aquí nosotros encontramos que en el año 300 al 400 ocurre la apostasía. La apostasía ocurrió dentro de la iglesia de Cristo, hermanos. Dentro de la iglesia de Cristo. Entonces surge la apostasía y como resultado da estos grupos que están aquí. Pero no quiere decir, hermanos, que en la actualidad no existan. También, y esto con toda limpia conciencia y sin molestar a nadie, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, van a haber hermanos y hay hermanos que van a tratar de levantar falsos, de hablar mal en contra de algún hermano, de alguna hermana, y van a dividir la iglesia. Esto lo está diciendo la Biblia. Entonces nosotros, por eso la advertencia de parte de Dios a través del apóstol Pablo, dice, vienen por ustedes, miren, cuídense ustedes, y no solamente ustedes, cuiden el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para que la apacienten, para cuidar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego advierte, hermanos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, hermanos, tenemos que cuidar la grey de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, porque de nosotros mismos se han levantado y se levantarán hermanos que a veces dividan la congregación. Y Dios nos dice a nosotros, cuídate tú y cuida a la grey, al rebaño, a la iglesia, a la congregación, para que no suceda nada malo delante de Dios. Así que tenemos esa advertencia de parte de Dios. Entonces, habla también de la apostasía, hermanos. Pablo habla en el año 100 aproximadamente en esta parte, pero aquí repetimos, en el año 300 a 400 ocurre lo que le llamamos la apostasía. Ocurre la apostasía. Segunda Timoteo 4:2 al 4, hermanos. 4:2 al 4 dice, a ver, hermana Mari Bautista, ¿me ayuda con la lectura, mi hermanita? Mi hermanita Mari Bautista, ¿me ayuda con segunda Timoteo 4:2 al 4, por favor? Sí, Por hermano. favor. Gracias. Listo. Predica la palabra. Insiste a tiempo y de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. A mitos, muy bien, gracias mi hermanita. Entonces, hermanos, otra profecía aquí que nos advierte que nosotros debemos cuidarnos. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. O sea, es lo que estamos viendo hoy día, hermanos. No se soporta la verdad del evangelio y el hombre le mete cualquier cosa para agradarse así y a los demás. Pero aquí lo está diciendo la Biblia, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Han habido grupos, hermanos, que prometían sanar enfermos y endemoniados y todo eso, y sale la misma vida, no sé si es la palabra, los acontecimientos que sucedieron ahora en la pandemia. ¿Dónde estaban esos que con toda presunción, hermanos? No, ¿dónde estaban ellos? ¿Por qué no fueron a los hospitales a sanar, a levantar a los muertos, a hacer las sanidades que ellos predican? Entonces, porque no es así. Todo eso tuvo un propósito en el Nuevo Testamento, hermanos, y era para confirmar la palabra del Señor. Pero estos hombres aún ya están otra vez levantándose y la gente que le cree, hermanos, la gente que le cree, de que hacen sanidades y todo, bueno, ahí hubieran estado en los hospitales sanando a los enfermos para que ellos no murieran. Pero sin embargo se escondieron en su madriguera y ahí se quedaron. Ahora veo que ya empiezan otra vez a sacar la mano, a engañar, a seguir engañando a la gente. Y la gente, hermanos, que le cree. Y aquí por eso menciona
no soportarán, dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos. Todo eso es parte de la apostasía de esta parte de aquí, hermanos. Todo eso es parte de la apostasía. También vamos ya casi al final, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 7. Segunda los Tesalonicenses 2:1 al 7. A ver, Ashley, ¿me ayudas tantito? Por favor, lee, por favor, segunda los Tesalonicenses 2:1 al 7, por favorcito, fuerte. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente por vuestro modo de pensar, ni os ¿Turbéis? conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que llama a Dios o es objeto de culto, tanto lo que sienta él en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cómo yo estaba todavía con vosotros? Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Muy bien, gracias. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica y les habla acerca de que antes que venga Cristo, antes que el Señor venga en su segunda venida, iba a ocurrir algo también que se llama la apostasía, o sea, lo mismo de lo que venimos hablando. Y ahora él da unas características acerca de la apostasía, cómo al principio se iba a manifestar la apostasía. Aquí lo menciona. Ya leímos en 1 Timoteo 4:1 al 3, que iban a prohibir casarse e iban a prohibir comer ciertos alimentos, que con la oración es santificado. Esa iba a ser una de las características de la apostasía. Pero aquí, hermanos, en segunda los Tesalonicenses 2:1 al 7 menciona otras características de la apostasía. Estas son características y usted analice y vea a qué grupo religioso se le atribuye. Mire, aquí está mencionando, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la segunda venida, y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora dice, nadie os engañe en ninguna manera. Ahí está, viene lo que es la apostasía. Porque no vendrá, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía, el desviarse, el apartarse de la fe. Ya explicamos que eso significa la palabra apostasía. Y luego dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, aquí empieza la característica de la apostasía, el cual, verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Fíjense, hermanos, aquí una otra característica, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la actualidad hay un hombre que se hace pasar por Dios. En la actualidad hay un hombre que dice que es infalible, que es él tiene la última palabra, que él nunca se equivoca, esa es la palabra infalible, y que hasta tiene la idea como que fuera Dios. Y hay muchas personas también que tienen esa idea que son el mensajero de Dios y se atribuyen tantas cosas y hablan con presunción. Ahora dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. En los tiempos de los apóstoles ya estaba en acción la apostasía, ya estaba empezando a manifestarse con ciertos grupos,
Entonces, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, hermanos, pues yo creo que aquí hay algo importante, característica de la apostasía, y nosotros debemos tener cuidado con esto. Por eso decimos, hermanos, recalcamos que la iglesia de Cristo fue establecida en el año 33 en la ciudad de Jerusalén, de acuerdo a Isaías capítulo 2, versos 1 en adelante. Y Daniel 2:44 habla de la profecía que sería establecida. Cristo, por eso habló en Mateo 16:18, esta parte casi no se ve, dice, edificaré mi iglesia. Y esa iglesia, hermanos, se estableció en el día de Pentecostés, en el año 33, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ahí está el grupo de apóstata, la apostasía y todo lo que surge, hermanos, que hasta en la actualidad, y siguen surgiendo más y más y más. Entonces, dice 2 Timoteo 3, 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, según 2 Timoteo 3, 16 al 17. Así que, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender. Aquí está esto, hermanos, nuevamente, para que no lo olvidemos. Y con esto terminamos, hermanos. Con esto terminamos. Vamos a dejar de compartir. Y sus comentarios, hermanos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo, añadir algo que se me haya pasado? Adelante, hermanos. A ver, ya para terminar. Digo yo rápido porque lo vi un poquito largo. Yo quería explicarles todo lo que se pudiera. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda? Hermano Moy, ¿qué le parece? Yo sé que esto es algo nuevo, totalmente nuevo para usted, pero pues ahí están los textos de la Biblia para que lo podamos checar y analizar. Ahí está. ¿Sí me escucha? Bueno, Sí, bueno, hermano. Muy bien, la escuchamos muy bien. Adelante, mi no, hermano. no, la verdad que pues quedo maravillado otra vez. O sea, de hecho, pues mientras que yo siga aprendiendo, seguiré diciéndole lo mismo, que es algo fuera de, o sea, que no sabía yo nada de eso. Ajá. Me quedo día 6. Y quiere decir que la iglesia cristiana es desde el año 33. La iglesia de Cristo, hermanos, porque aquí en Tabasco hay una Sí, iglesia de que se llama Cristo. Iglesia Cristiana, que está ahí Ah, en la el iglesia de corazón de Cristo. Mina. Es la iglesia, sí, la iglesia de Cristo. Desde Perdón, el año discúlpeme. 33, hermano, desde el año 33 de nuestra era Sí, cristiana. sí, de dónde vienen o Origen, ¿no? venimos. El origen. El origen, fíjese. Y tantas, las iglesias son como venitas del cuerpo, haga de cuenta que va saliendo un tumor. Exacto. Cuando se desviaron todos de la iglesia cristiana, Sí. de Cristo, perdón. La iglesia de Cristo, sí. Así es. Sí, es Sí. algo sorprendente. O sea, que el mal está trabajando bonito entonces, Qué cosa, hermanos. Engañando a la gente, enseñando doctrinas engañando a la gente, tan porque sí, o sea, ajenas. sí, hay muchas personas, la mayoría extraviadas del camino. Así es, hermano, lamentablemente, lamentablemente. Gracias, mi hermano, hermana José, ¿algún comentario que tenga, hermanita? Pues sí, la verdad que como decía aquí el hermano Moy, es ha de cuenta las venas del cuerpo, ¿verdad? Y Ujú. pues también se refleja tanto en la vida del mundo ahorita con todos los partidos políticos y eso, ¿verdad? Entonces, pues no sé, creemos, antes de que yo iniciara aquí, estuve en controversia, en mala decisión, tal vez, y quise tomar el camino que no era. Entonces, fui guiada o dirigida por mi Señor. Y hoy me doy cuenta que elegí Nos, el nos damos verdadero. cuenta, nos damos cuenta, nos damos cuenta. Entonces, hoy me doy cuenta que elegí la iglesia que Cristo fundó en Jerusalén Amén, y que hermano. es
es la que, y también que nos siga dirigiendo, pues. que siga dirigiendo. Estamos muy contentos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, muchas gracias, hermanos. ¿Tienen algún comentario, algún hermano, alguna hermana, algo que quieran añadir ya para terminar con la última oración? Si no hay nadie, bueno, entonces vamos a ver por acá, ¿quién está por acá? Solo perdón, Viene, sí. solo comentar que también utilizan los mandamientos del Antiguo Testamento, como el sábado. Ujú. ¿Sí? También es otra adoración que ellos hacen. Así es. Ya más adelante vamos a ir, si es posible, ir checando cada doctrina de los diferentes grupos y ahí vamos a ver a la luz de la Biblia si hay certeza o hay equivocación. Bueno, entonces vamos a hacer la última oración, hermanos. Les agradezco. Vamos a terminar con la oración y luego compartimos el video en YouTube y luego al grupo si alcanza el tiempo, hermano. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos porque ha sido usted bueno con nosotros. Nos ha dado el entendimiento para poder comprender su santa palabra y rogamos que usted ayude para que esto quede bien atesorado en nuestros corazones, en nuestro entendimiento. Eso nos ayude a estar más convencidos de su palabra y esto nos ayude para que sea un ancla en nuestra vida espiritual para seguir adelante, venga lo que venga. Agradecemos todas sus bendiciones, nos ponemos en sus manos y denos la oportunidad para que mañana domingo podamos congregarnos para adorarle y servirle. En su Hijo oramos dando las gracias por todo. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos vemos mañana si Dios lo concede. Primero Dios. Hasta mañana. Dios Sí. te bendiga. Hasta mañana. Primero Dios. Adiós. Gracias, Bendiga. hermano. Bendiciones para todos. Amén. Amén.